La historia no empieza donde crees. No empieza con cámaras de televisión ni con un juicio que paralizó al mundo. Empieza mucho antes, con una joven de 15 años cruzando la puerta de un estudio con los ojos llenos de sueños. Al otro lado hay un hombre que ya ha fabricado íconos. Él sabe exactamente qué hilos mover para que una adolescente sienta que alguien, por primera vez, valida su existencia. Ese día no hubo amenazas, solo una frase: «Yo te voy a hacer grande». Ella le creyó, porque cuando vienes de un hogar roto y buscas una oportunidad, esa frase no suena a promesa, suena a salvación, pero esa salvación se pagaba con libertad de identidad. Esta no fue una carrera artística, fue el diseño de una sujeción emocional absoluta. Sergio Gustavo Andrade nació en 1955 en Veracruz. De su infancia se sabe poco, pero él mismo repetía que creció con una sensación de abandono y soledad, refugiándose en la música desde los 11 años. Estudió piano en el Conservatorio Nacional, pero su verdadero talento no era el arte, sino el condicionamiento psicológico de perfiles vulnerables. Andrade atraía a sus objetivos mediante filtros de conducta. Citaba a jóvenes con sus padres y los hacía esperar durante horas. Así identificaba quiénes tenían mayor tolerancia al estrés y disposición al sacrificio. Una vez dentro, usaba el chantaje afectivo, asegurando que él era una figura sufrida a la que ellas le debían gratitud. Aplicaba lo que en psicología se llama la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y una falta total de empatía. Usaba tácticas de persuasión coercitiva, mientras les pedía vulnerar su privacidad en los castings, bajo el pretexto de prepararlas para las supuestas exigencias del medio. A principios de los 80, Andrade inició un proceso de captación indebida con la cantante Lucero cuando ella era apenas una niña. Pero con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Intentó fracturar su mentalidad y alejarla de su núcleo familiar, pero aquí su sistema falló. Doña Lucero León mantuvo una vigilancia estricta. El hermano de la cantante alertó a la familia tras escuchar llamadas donde Sergio planeaba un aislamiento total y una vida juntos. Y fíjate que fue una historia un poco larga y como llena de momentos, ¿no? No fue así como que todo, pum, surgió a la luz, pero sí tuvo que ver, por ejemplo, mi mamá tenía ciertas sospechas de cosas, mi hermano escuchó una llamada que él estaba hablando conmigo y entonces mi hermano escuchó y se asustó de oír como esa voz y esas cosas que decía como de planeaciones a futuro, ¿no? De que cuando tú seas mayor de edad y entonces ya tú y yo vamos a adueñarnos del mundo porque ya sabes. Como Pinky Sí, Cerebro. sí, exacto. Entonces dices, él, mi hermano, pues siendo un joven, muy joven, de 15 o 16 años, dijo, no, esto me está dando miedo. Claro. Yo oigo aquí una voz como que viene del diablo, ¿no? Y entonces fue cuando le dijo a mi mami, oí una conversación y esto está raro. Y mi mamá empezó a decir, con razón Lucero está como con una actitud rara, está como una onda complicada. Y empezó Tú a atar tenías cabos. 12, 13 años. Sí, como 12 o 13 años, que yo veo a los sobrinos, a los niños, a los chavos de 12 o 13 años y digo, son unos escuincles, o sea... Son unos bebés. Y yo creo que si yo no hubiera tenido una mamá que hubiera dicho, ¿sabes qué? Algo aquí está pasando, y ella empezó a atar cabos y empezó a descubrir una serie de cosas que hicieron posible que primero pues a mí me cayera el 20 de que el tipo no era aquel gurú como se manejaba, porque pues una niña de 12 sí la haces mensa bien rápido. Claro. Incluso estos seres del mal hacen sonsos incluso a los adultos, porque traen rollos que aparte estudian y aprenden y leen y manejo de la mente y en fin. De verdad siempre lo digo, gracias a mi mami, que estuvo, que está, que tiene más colmillo y es más viva. No estoy yo involucrada con toda esa basura y esa porquería que
que la verdad a mí no me gusta que me involucren. Cuando alguien llega a decir, ay, es que fíjate que tiene que ver, no tiene que ver, o sea, una cosa es la gimnasia, otra es la magnesia, o Claro, sea, por supuesto. nada que ver que el tipo haya tenido que ver en mi música cuando yo en mis comienzos, pero de eso, bueno, de verdad que esos discos ni los recuerdo, o sea, porque ya no me interesa de verdad, ni gastar el tiempo en un ser que es Y vamos a cambiar de... La familia cortó el vínculo de tajo, rescatándola antes de ser absorbida por su estructura de poder. Andrade nunca superó esta derrota. Usó esa historia como herramienta de manipulación masiva, llamándola traidora frente a las siguientes jóvenes para exigirles una lealtad que, según él, Lucero no tuvo. En la actualidad, la familia de la cantante protege la integridad de su historia, evitando cualquier mención al respecto. Gloria Trevi llegó a Andrade tras ganar un concurso por su parecido físico con aquella estrella que él no pudo retener. Elección de la amiga de Chispita, que premiar a quien más se parezca a este simpático personaje de telenovela. La ganadora es la número 30. De un viaje a Cancún para 2 personas con pasaje y estadía, todo pagado por XE Tour. En 1984 se formó el proyecto grupal Boquitas Pintadas, donde el aislamiento sistemático se profesionalizó. Andrade se vinculó legalmente con una integrante de 14 años para asegurar el dominio legal sobre el grupo, mientras Gloria servía como el referente para atraer a nuevas jóvenes a su supuesta academia de música. Tú no pensaste que no era normal, o pensaste que era normal porque tú te casaste con Sergio cuando tú tenías 15 años y él prácticamente te doblaba la edad. Mira, ¿Cuál fue tu reflexión? en realidad yo no me enteré cuando ellos empezaron a andar. No le doblaba la edad. Yo- yo no te Tú doblaba tenías la edad. 29 y ella 15, ¿no? Yo ¿Cuántos tenía años? 28 años y ella tenía Bueno, 15. casi. No, pero ya hay una diferencia. Es que así se van haciendo los chismes. 2 años. Le dobla la edad del hombre. No, yo estaba en mi más plena juventud. Sergio, casi. Y estaba yo. Lo que ocurría dentro era un régimen de restricción total de derechos. Las jóvenes vivían en condiciones de hacinamiento, con privación de alimentos y vigilancia constante. No tenían autonomía ni contacto con el exterior. Andrade manejaba los contratos, los ingresos y sobre todo las mentes. Para evadir a la justicia, movía al grupo por Sudamérica y Europa, utilizando la producción musical como fachada para el traslado de personas. El poder de Andrade se sostenía sobre medidas correctivas y presión psicológica constante. Los testimonios incluyen dinámicas de poder severas, diseñadas para quebrar la voluntad de las integrantes. Si alguien cuestionaba el mando o cometía un error mínimo, era sometida a tratos que anulaban su dignidad básica. El método más extremo y recordado por las víctimas fue la caja. Este consistía en obligar a la joven a permanecer confinada en un espacio sumamente estrecho y oscuro por tiempo indefinido. Este aislamiento sensorial buscaba la desorientación y el quiebre emocional total de la persona. A esto se sumaban métodos de anulación biológica extrema, donde se obligaba al organismo a aceptar condiciones degradantes. Otros castigos incluían la ingesta forzada de comida en mal estado. Si el organismo lo rechazaba y expulsaba el alimento, las obligaba a comerlo de nuevo, anulando cualquier rastro de autonomía física. Las mantenía en condiciones de desatención física y restricciones de higiene prolongadas. Al mismo tiempo, las integraba a las labores de cuidado de la descendencia que Andrade había formado dentro del círculo bajo un régimen de subordinación absoluta. El control de Andrade no se limitaba a lo profesional, sino que buscaba asegurar su dominio a través de vínculos legales estratégicos. Tras disolver su enlace civil con María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, Andrade repitió de inmediato el mismo patrón de conducta. Inició un nuevo proceso de captación que culminó en matrimonio con Aline Hernández,
quien en ese momento contaba con apenas 15 años de edad. Este movimiento no era un acto afectivo, sino una herramienta de sujeción para consolidar su autoridad sobre el entorno personal y la carrera de la joven artista. Sin embargo, tras lograr separarse de la estructura del grupo, Allin publicó el libro titulado La gloria por el infierno. Dicha obra se convirtió en el primer testimonio público de gran impacto en revelar las dinámicas de abuso que operaban bajo la fachada de la fama de Trevi. A pesar de las revelaciones previas de Allin en su libro, el suceso que terminó por fracturar definitivamente las operaciones del clan fue el caso de Karina Yapor. Karina tuvo a su hijo, Francisco Ariel, precisamente cuando ella había cumplido 15 años de edad. Aunque este nacimiento ocurrió en la clandestinidad, el caso se hizo público años después y se convirtió en una pieza clave para la justicia. En un acto que movilizó a las autoridades internacionales, el niño fue dejado en un centro de salud en España bajo condiciones de desamparo que alertaron a los servicios sociales europeos. La localización del menor en el extranjero y la posterior denuncia oficial, interpuesta por la familia de la joven en 1999, fueron los detonantes finales. Este evento transformó las sospechas en una persecución judicial internacional por cargos de captación y vulneración de derechos de menores. Dicha investigación culminó finalmente con la detención de los líderes del grupo en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2000. A finales de los 90, la estructura comenzó a desmoronarse bajo el peso de las denuncias internacionales. Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo fueron arrestados en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de enero del año 2000. Tras meses de vivir en la clandestinidad, el grupo fue localizado en su escondite brasileño por una orden de captura internacional. Permanecieron privados de su libertad en Brasil por casi 3 años, tiempo durante el cual utilizaron todos los recursos legales para evitar ser extraditados. Durante este periodo, las cámaras del mundo fueron testigos de entrevistas donde daban declaraciones inquietantes. De alguna forma está sufriendo por él, porque él tuvo los hijos con todas estas muchachas, que es una prueba fehaciente de que efectivamente tuvo relaciones con todas ellas. Pero ¿de cuándo acá un hijo es la prueba fehaciente de una violación? No lo es, al contrario, es la prueba de una relación. ¿Y tú cómo permites tener Él no un hijo andaba con un conmigo. hombre con el que... Él no andaba conmigo. ¿No andaba contigo? No. ¿Y se fue a los 14? ¿Y en dónde? Dentro de lo que yo me acuerdo fue a los 14 y fue en Guerrero, en Ixtapa. No era real. Y tú, Pero- pobre pero- hombre, que no te das cuenta que te está No, usando yo no me una daba, niña. no, o ninguna una niña, yo no me daba señorita, o cuenta. una Te muchacha de extraño, 17. te necesito, eres el hombre de mi vida, de mis sueños, mi primer y único amor, mi todo, mi dueño, mi amo, mi señor, mi maestro, mi guía, mi jefe, mi rey, mi emperador, mi salvador, mi ejemplo, mi soberano, mi familia, el padre de mis hijos, mi antojo. Escúchame ese término, mi antojo. ¿Y tú te lo Porque- creíste, Sergio? Sí. En ellas, los protagonistas intentaban justificar sus acciones y trasladaban la responsabilidad hacia las menores. A través de comentarios que hoy resultan inaceptables, intentaron deslegitimar las denuncias de las menores, culpándolas por las situaciones vividas dentro del círculo. Finalmente, tras agotarse los recursos, fueron enviados de regreso a México para enfrentar sus respectivos procesos. Gloria Trevi fue absuelta y liberada en 2004, mientras que Sergio Andrade cumplió su condena hasta el año 2007. En 2022 se abrieron nuevas demandas, y en diciembre de 2023 Gloria tomó una postura legal activa para describir los abusos enfrentados. Hoy, en mayo de 2026, el debate sobre el impacto emocional sigue vigente. Incluso en la vida actual de la cantante, incidentes como el de un reality
en donde se ven reacciones impulsivas en su entorno, como el momento en que su esposo Armando Gómez se deshizo de su teléfono celular tras una discusión. Estaba todo perfecto, digamos, hasta que empieza con el teléfono. ¿Qué pasa? Lola, te voy a tirar el teléfono, ¿eh? Cuando empieza mi teléfono a sonar, me pongo toda como nerviosilla. Armando, no. Bueno, préstamelo ya, préstamelo. Nada más déjame terminar de contestarle. No, ya te dije. Te dije. ¿Qué cosa? ¡Armando! Generan interrogantes sobre la persistencia de ciertas dinámicas y heridas que nunca llegaron a sanar ni aprender de ellas. La reforma penal de 2024 en México, que protege a las víctimas sin importar el tiempo transcurrido, representa un cambio histórico. Desde el análisis profesional surge la pregunta más difícil: ¿en qué momento una víctima, quebrada por el sometimiento, se convierte en facilitadora del daño? El trauma complejo explica por qué algunas defendieron a Sergio Andrade incluso después de ser liberadas. El caso Trevi Andrade nos enseña que el talento no te protege del abuso. Nos recuerda que nadie entra en una trampa pensando que es una trampa. Entran pensando que es su gran oportunidad de brillar. Porque las trampas más sofisticadas no se parecen a trampas. Se parecen a la persona que por fin te valora o al futuro que siempre quisiste. El aislamiento siempre es la señal de alarma. Cuando alguien con poder sobre tu carrera, dinero o tu vida se vuelve el único filtro entre tú y el mundo, la situación ya es crítica. Nadie entra en una de estas dinámicas pensando que algo malo va a pasar. Entran pensando que es su gran oportunidad, y esa es exactamente la razón por la que sigue funcionando hasta el día de hoy. La pregunta que se queda, la que los involucrados llevan décadas intentando responder, no es el ¿por qué entré? Es más bien ¿por qué tardé tanto en ver la salida?